Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta clase vamos a ver el tema de cereales. Estamos por el práctico número 5. A ver, defina cereales según el Código Alimentario Argentino. ¿Quién quiere? Yo, Dale, ¿puedo? Rulito, sí. Son los granos secos de la familia de las gramíneas. Los cultivados más usuales son arroz, trigo, maíz, centeno, cebada, avena, sorgo y la quinoa. Para consumo humano deben presentarse libres de impurezas, cuerpos extraños, materias terrosas, parásitos y en perfecto estado de conservación. Perfecto. Bueno, los que más conocemos nosotros y que ustedes usan en la cocina, esperen que admito a Nico Ferreira, ahí va, son el arroz, trigo, el maíz, bueno, y un poco menos la cebada, el centeno, el mijo y el sorgo. ¿Sí? Vamos a ver. Ah, pintó birra en medio de la clase. No, juro que no, es la botella de agua. Lo pensé, dije, voy a quedarle. No, pero es botella de agua. Vamos a Ya no ver le importaba nada. la composición química de los cereales. ¿Sí? Acá en pantalla tenemos un ejemplo de un grano de arroz. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para considerar los granos de cualquier cereal. Y vamos a ver que en la composición tenemos la cáscara, ¿sí? Conocida como salvado o afrecho. Debajo de la cáscara más gruesa tenemos varias capas de afrecho, ¿sí? Que esto se puede ir decorticando de a poco hasta que quede pulido el grano o dejar alguna de las capas. ¿Sí? Después tenemos el endospermo, ¿sí? Que es toda la parte de la pulpa del grano, y es donde está ubicado el almidón. El almidón es la forma de reserva de los vegetales, ¿sí? Es como para nosotros el glucógeno, ¿sí? Que almacenamos en nuestro hígado, en nuestros músculos. En el grano, el endospermo es la forma de reserva de la energía de la planta, a partir de la cual, por ejemplo, un grano o un poroto puede germinar, y esa energía se va a usar para que ese poroto o ese grano vaya desarrollando todo lo que es el tallo, la nervadura, la hoja, ¿sí? Vaya creciendo. Es la famosa experiencia que hacemos en la escuela primaria con la germinación del poroto, ¿sí? Lo que usa el poroto para crecer es el endospermo, que es el almidón conservado ya sea en las legumbres como en los cereales o en todas las semillas. Y después tenemos el germen, ¿sí? Que es donde se concentran las grasas poliinsaturadas, hay un poquito de vitamina E y un poquito de proteínas, y esta es la estructura por fuera del grano, el tallo y la espiga. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que tenemos la cáscara, que es celulosa, hemicelulosa, ¿sí? Lo que más nos importa es el endospermo. Bueno, dice la pregunta, la estructura y composición química de... No, estoy diciendo cualquiera. Defina cereales, menciona la estructura del grano de cereal y distinga dónde se ubican los carbohidratos de reserva. Bueno, ¿dónde se ubican los carbohidratos de reserva entonces? En el germen. No, En el endospermo. eso, Ah, exactamente, en el endospermo. El carbohidrato de reserva de las plantas entonces es el almidón. ah. El almidón es un compuesto que para ustedes es importante porque en la cocina tiene un montón de usos. Y depende de la cantidad de almidón que tengan los alimentos, les van a servir para una cosa o para otra. Ahí está incorporándose Valeria. Vamos a hablar un poquitito del almidón. ¿Sí? Y cuando dentro de 10 minutos terminamos de hablar del almidón y vamos a poner un video sobre... Hola. hola. Un video Hola. sobre cómo se trabajan industrialmente los cereales. ¿Sí? Bueno, vamos a ir, Lu, si me vas siguiendo con la cámara.
Vamos a ir a la página donde empieza el capítulo 4. Para esta clase tenemos 3 capítulos. El capítulo 4 del libro de tapa roja, el capítulo 8 y el capítulo 9. Vamos a empezar de este libro, ¿sí? Vamos a empezar con el capítulo 4. Dice, el almidón, una reserva vital. Empieza con una frase del libro El Principito, ¿sí? Se las voy a leer. Dice, siempre he amado el desierto. No se ve nada, no se escucha nada, y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Y después dice, los almidones están presentes en casi todas las comidas que se sirven. Algunas veces en forma evidente y en otras no tanto. Son el componente principal del pan, las pastas y el arroz, las papas y las tortas, como asimismo los causantes del espesamiento de varias salsas en la cocina, como la salsa blanca o la salsa bechamel, o como de la pastelería, como la crema pastelera. Son el componente inadvertido en muchos productos industrializados, porque el almidón ustedes saben que se usa como excipiente en las salchichas, en los fiambres, por eso hay muchos de estos productos que los celíacos no pueden consumir porque no son aptos, porque justamente tiene agregada harina de trigo, y a veces tiene agregada almidón de maíz, ¿sí? ¿Para qué? Para aglutinar los componentes y para darle esa consistencia más durita y que rinda más el producto. Y también se encuentran en las verduras que consumimos, ¿como cuáles? ¿Recuerdan que el año papa. La papa, la batata, el choclo, la mandioca, ¿sí? Son aquellas hortalizas que en la cocina podemos hacer determinados productos con ellas. Todas las materias primas que poseen almidón o sus derivados y las recetas que se preparan con ellos deben ser cocinados antes de servirse, ya que mediante la cocción no solamente se logra una buena absorción de los nutrientes, o sea, los podemos digerir, porque si no el almidón no lo podríamos digerir, sino que también se modifica la textura, que se vuelve más grata al paladar, y el sabor, que pierde ese desagradable gusto a almidón crudo. Los almidones, esto lo vimos el año pasado en la materia de nutrición, ¿sí? Se incluyen dentro del grupo de los hidratos de carbono, y son utilizados como reserva de energía por las plantas. Es por ello que encontramos una gran cantidad de almidón en las partes que darán origen a nuevas estructuras vegetales, como por ejemplo, rodeando el germen en las semillas y en los tubérculos, donde servirán de alimento a la nueva planta. ¿Sí? Bueno, depende de dónde sea el almidón, lo vamos a llamar fécula o lo vamos a llamar almidón. Por ejemplo, la fécula es el almidón que obtenemos de todo lo que es tubérculo, ya sea papa, batata, mandioca, ahí le llamamos fécula, ¿sí? Y si no, le llamamos almidón directamente. Lu, no sé si estás ahí, pero vamos a bajar un cachito más en el texto. La página que sigue, donde dice estructura química. Bueno, ahí está el ejemplo de la germinación del poroto que yo les conté. Hola Valeria, no te había visto. Bueno, vamos a tratar de entender la estructura química del almidón, porque nos va a permitir entender otras cosas, ¿sí? De los usos de estos alimentos con almidón en la cocina. El almidón, el gránulo de almidón, ¿ustedes ven si yo pongo el cursor en la página o no, no? No. No. El gránulo de almidón... No, yo lo tengo que Sí, poner. ahora sí, ahí se ve. Yo lo El estoy gránulo de moviendo. almidón es tercer párrafo. ¿Está grabando, profe? Acá. Estoy grabando, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, sí. El gránulo de almidón es una... Está bien, háganme acordar. El gránulo de almidón es una estructura maciza formada por dos versiones diferentes de almidón. La molécula de amilosa y la molécula de amilopectina. La proporción, y esto es variable en cada tipo de cereal, es aproximadamente 1/4 de amilosa y 3/4 de amilopectina. Pero según el almidón de qué alimento provenga,
¿sí? Esto varía. Por ejemplo, hay almidones que no tienen amilosa, como en el caso del maíz serio y el arroz serio, o sea, son distintas variedades de maíz y de arroz, o con mayor proporción de ella. ¿Sí? Depende de la proporción de amilosa o la de amilopectina que tenga, va a ser el uso que le vayamos a dar a ese cereal. ¿Sí? Ambas moléculas, bajamos un cachito, amilosa y amilopectina, están formadas siempre por glucosa. Son muchas glucosas unidas entre sí, pero tienen una estructura distinta. La amilosa es una molécula, una macromolécula lineal, ¿sí? Así como dice abajo, como está abajo, una cadena de glucosas unidas. Ven que es como un hilito. Es decir, todas las moléculas están unidas entre sí formando una gran cadena. Estas uniones entre moléculas de glucosa son del tipo alfa 1,4, o sea, el carbono 1 se une con el carbono 4, no importa. Nosotros acá lo vamos a ver cómo está ese dibujito ahí. ¿Sí? Entonces, cada molécula de glucosa se une como máximo a otras 2 unidades, y una molécula de amilosa, una completa, ¿sí? Una cadenita, tiene unas 1000 unidades de glucosa. ¿Sí? Esto también puede variar, depende en qué alimento esté ese almidón, pero para que tengan una idea, la forma es la que muestra acá este dibujito. Vamos a bajar y vamos a ver cómo es la forma de la molécula de amilopectina. ¿Sí? La amilopectina es una molécula mucho más compleja que la amilosa, y son las ramificaciones que vemos en esta cadenita central. ¿Sí? Las unidades de glucosa que forman a la amilopectina se van uniendo en cadenas que luego se combinan entre sí como si fueran las ramas de un árbol. Es decir, que algunas moléculas de glucosa estarán unidas a otras 2, y otras 2 están unidas a otras 3. Entonces están formadas por varias moléculas de glucosa, varios miles, ¿sí? Es mucho más grande y mucho más compleja. Entonces, tanto la amilosa como la amilopectina tienen una gran afinidad con el agua, pero el almidón entero no, ¿sí? El almidón no se disuelve en agua. Vamos a bajarlo un poquito más. ¿Qué página es, perdón? 112. Gracias. Ahí está. Entonces, el almidón no se disuelve en agua porque las moléculas establecen atracciones entre sí. O sea, toda la amilosa y la amilopectina se ve como se ve en ese dibujito, donde están las cadenitas negras unidas, y del otro lado ven que está como separado el agua. ¿Sí? Las moléculas de amilosa y amilopectina son compactas, y el vegetal puede almacenar gran cantidad de nutrientes en muy poco espacio, lo que resulta muy eficiente como forma de energía para la planta. Pero cuando aplicamos calor, el almidón se empieza a cocinar, y gracias a este calentamiento las moléculas de amilosa y amilopectina se van asociando con el agua. O sea que aplicar calor provoca que el almidón sea más soluble en agua, pero cuando está frío, en agua fría, no. Se suspenden los gránulos de almidón y forman un sistema coloidal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Una suspensión, lo habíamos visto cuando vimos sistemas heterogéneos. La cocción del almidón. De este párrafo, lo que vamos a... Yo estoy como haciendo un punteo para que ustedes, si quieren, puedan ir tomando nota de lo que estoy destacando del almidón. ¿Sí? Entonces, la amilosa es una cadena lineal de muchas moléculas de glucosa, y la amilopectina es una cadena ramificada, con muchas más moléculas de glucosa que la amilosa. ¿Sí? La amilosa es la responsable de formar geles en los alimentos. Y la amilopectina es la responsable de dar viscosidad y pegajosidad
en los alimentos que la contienen. Y es la responsable de la gelatinización. Bien, eso lo agregué aparte. ¿Sí? Igual está acá, pero explicado de otra manera. Dice, de acá vamos a tomar el parrafito. El almidón está presente en las semillas comestibles como el trigo, el arroz, las legumbres, la cebada, el maíz, o en las harinas, o los almidones que se obtienen de ella. ¿Sí? La molienda de las semillas provocará la separación de los gránulos en grupos más o menos grandes, según el tipo de molienda que se efectúe, punto. Y depende de esa molienda van a ser las propiedades culinarias de los almidones para preparar distintos tipos de alimentos. También hay gran cantidad de almidón en los tubérculos, como la papa, la batata y la mandioca, o en las féculas que le dan origen, ¿sí? Entonces tenemos los almidones de maíz, de trigo, de arroz, de legumbres, de cebada, y tenemos las féculas de papa, batata o mandioca, ¿sí? Que así se llaman los almidones que se obtienen de los tubérculos. Bien, de esta página 113, el segundo párrafo, dice, cuando colocamos harina, almidones, granos, legumbres o tubérculos en agua fría, el almidón que se encuentra en su interior no interacciona con el agua, por esto que les expliqué antes, que es insoluble en agua fría. Por lo tanto, no cambia, no se modifica. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si calentamos? Si los calentamos, los gránulos de almidón modificarán su estructura y gracias a la asociación de la amilosa y la amilopectina con el agua, transforman su consistencia. Se habrá disuelto el almidón. Y cuando los gránulos pierden toda su estructura cristalina, habrán gelatinizado. Entonces, el almidón gelatiniza cuando lo disolvemos en agua y aplicamos calor. ¿Sí? Entonces esa es una de las propiedades del almidón. Someter el almidón a más de 60 grados, se hinchan los gránulos, gelatinizan. ¿Sí? Eso es importante, subrayen, destaquen, y es una de las posibles experiencias a tener en cuenta para cuando elijan algún alimento para su aplicación experimental. Después acá les dice en este parrafito, el almidón gelatinizado no es gelatina. ¿Para qué? Para diferenciar la gelatinización del almidón de la gelatina como producto alimenticio que se usa de postre o como producto obtenido del colágeno y la elastina, que son proteínas presentes en el músculo de animales, ¿sí? El gel que se obtiene de la cocción de las carnes. Entonces, les aclara un poco eso. Entonces, el término gelatina, si bien está asociado a la gelatinización, en el caso del almidón, no es gelatina, es el almidón gelatinizado. El almidón de gelatinizar. ¿Quién tiene un perrito? Baja el micrófono. Ruth, mi amor, bajé el micrófono. Yo ya lo bajo, perdón. Luz, si podemos bajar un cachito. Los almidones, dice, son apreciados por su capacidad para retener el agua en salsas o cremas, espesándolas, pero también en preparaciones donde esta propiedad no es tan evidente como en panes y masas. Este parrafito es importante, porque gracias a esta propiedad de que la amilosa y la amilopectina con agua y calentadas retienen agua, ¿sí? Hace que lo podemos usar como un ingrediente fundamental para, en la gastronomía, hacer salsas y preparaciones que necesitan espesamiento, ¿sí? La elaboración de una salsa que se desea espesar o ligar con almidón para explicar los cambios que ocurren durante el calentamiento, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Dice, el primer paso es dispersar el almidón en agua fría para que los gránulos se separen lo más posible antes de comenzar a calentar la preparación. Generalmente, ¿qué hacemos? Disolvemos el almidón
se llama un poquitito de almidón, o la cantidad que vayamos a usar, con un poquitito de agua fría, ¿sí? Y ahí se mezcla para poder después agregar esa preparación en el total del líquido y que no se formen grumos, ¿no es cierto? Generalmente el mecanismo para incorporar almidón en agua en mayor cantidad es eso, primero en un poquito y después lo llevamos al total del agua. Cuando la temperatura alcanza más o menos los 57 grados, los gránulos de almidón comienzan a abrirse, ¿sí? Esas amilasa y amilopectina se empiezan a separar, y esta apertura permite que entre el agua. Y eso hace que los gránulos se vayan hinchando. A su vez, las moléculas de amilosa salen al medio acuoso, vamos a bajarlo un cachitito más, y se asocian con el agua que está por fuera del gránulo. En este dibujito podemos ver eso. ¿Sí? Acá están los gránulos cerrados, que tienen esta forma, amilosa y amilopectina. ¿Sí? El agua, aplicamos calor, se empiezan a romper, ven que se separan, ¿sí? Las cadenitas se van separando, entra el agua entre las cadenas, los gránulos se abren, se hinchan y sale la amilosa. Ven que queda la amilosa ahí separadita, esos hilitos que están separados, y los gránulos de amilopectina hinchados. Efectos del calor sobre el almidón en un medio húmedo. Dice, sí, ahí, quédate por ahí nomás, para ver el dibujito, te me fuiste muy abajo. Sigamos ahí con el dibujito. El aumento de la temperatura, ¿cómo es que pasa esto? ¿Sí? Pasa así. Cuando aumenta la temperatura, las moléculas se empiezan a mover por energía cinética. ¿Vieron como cuando el agua hierve? Que se empieza a mover el agua, empieza a bullir. Bueno, entonces se empieza a mover las moléculas y esto produce que haya energía en el medio. Entonces, con esa energía las moléculas se desprenden y se atraen con las moléculas de agua. Y se asocian con el agua. ¿Sí? Esta asociación de macromoléculas con el agua impide que el líquido se desplace fácilmente. Vamos a tomar como ejemplo de qué es lo que pasa una imagen gráfica que está en este texto que me pareció que está buena para mostrarles cómo ocurre esto. Está en la página 115, Lu, que es la próxima página. Lu, ¿se fue? Lu. Ay, qué rico. Bueno. ¿La 115, profe, o la...? La 115. Dice, ¿por qué si los gránulos de almidón están llenos de agua, la preparación se vuelve más espesa? Porque uno podría pensar, un gránulo que se llena de agua, ¿por qué se pone más espesa y en realidad solamente se hincha de agua? Bueno, ¿por qué? Acá hay una analogía que nos puede servir, que dice, la pensó un señor que se llamaba Peter Barham, ¿sí? Que fue un señor que estudió el comportamiento de los cereales. Un poquito más abajo, dice, imaginemos un balde con agua al que le agregamos bombitas, o sea, bombuchas llenas de agua, ¿sí? Imagínense, todas bombuchas llenas de agua en un balde y le agregan agua. Quedan las bombuchas y alrededor agua, pero la bombucha a su vez tiene agua dentro, ¿sí? Cuanto más agreguemos, más bombuchas, más difícil será mover el agua que hay entre ellas. Esto es lo que ocurre cuando los gránulos de almidón se llenan de agua, porque la amilopectina que contienen la retiene. ¿Sí? Entonces queda toda una masa compacta, llena de agua, pero que el agua no se mueve. Si por alguna razón los gránulos de almidón se rompen, esto puede ocurrir si agitamos mucho la preparación o si la calentamos demasiado, por ejemplo una salsa blanca, si nos pasamos de cocción,
o si la batimos mucho, se producirá el efecto que sería como tomar una aguja y pinchar todas las bombitas que teníamos en el balde, o sea, se hace aguada la salsa, ¿sí? Cuando esto ocurra, el agua podrá moverse otra vez libremente y la preparación se hará más fluida, perdiendo parte del poder espesante que tenía, ya que una vez que los gránulos de almidón se vacían, es imposible volver a llenarlos. Por eso, cuando hacemos una salsa con almidón o queremos espesar con almidón, hay que respetar los porcentajes de almidón que ponemos en relación al agua. ¿Sí? Es por esto, porque los gránulos de almidón tienen determinada capacidad de absorber agua. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ir ahora. Eso fue más o menos la explicación de qué es lo que pasa cuando dispersamos almidón en agua y calentamos, cómo se produce este efecto de espesar que tiene el almidón, ¿sí? Vamos a ir a la página 117, donde hay un ejemplo un poquito más abajo, que está bueno para diferenciar las texturas, ¿sí?, de un alimento que tiene masa amilosa, o cómo es la preparación, si se rompen los gránulos de amilosa o no. ¿Sí? En este caso tomamos el puré. Un puré pisado, ¿sí?, con un tenedor o con un pisapapa, versus un puré mixeado, ¿sí? Esto lo habrán hecho más de una vez en la cocina. En la diferencia de textura entre la amilosa y la amilopectina. Entonces, la típica receta del puré es cocinar las papas enteras con cáscara, previamente lavadas, pelarlas mientras están calientes, nos quemamos todos, ¿sí?, y pisarlas con un pisapuré. Y luego le agregamos la manteca, la leche, la sal y la pimienta, ¿sí? De esta forma queda una textura ligeramente áspera, o sea, uno puede sentir como esa sensación de que está comiendo papa, ¿sí? Es consistente, no es pegajosa y de apariencia blanca opaca. Si en vez de pasar las papas por el pisapuré usamos una procesadora o un mixer, la textura es completamente distinta. Vieron que se vuelve como una crema mucho más suave, chiclosa, brillosa y difícil de separar. Vieron que este recurso es utilizado para hacer la paparela, que es un símil reemplazo de queso para los que tienen una alimentación vegana, ¿sí?, que queda una preparación chiclosa, ¿sí?, como bien siendo como nos imaginamos como un queso mantecoso o una mozzarella, ponele, ¿sí?, y tiene esa consistencia, es bien chiclosa. La diferencia entre estas dos formas de preparar la papa, a pesar de que es el mismo alimento, ¿sí?, en el caso de que usamos pisapuré, que es un mecanismo manual, donde regulamos la fuerza y la cantidad de veces que pisamos, lo que hicimos es separar los gránulos de almidón hinchados y agregar un poco de líquido que va a ser absorbido por la amilosa que está suelta, ¿sí?, que salió de los gránulos durante la cocción, como vimos en el dibujito anterior. ¿Me van siguiendo? Hágame sí, si me van siguiendo. Sí, sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. En cambio, al utilizar una procesadora, los gránulos se rompen y queda expuesta la amilopectina, ¿sí? Entonces se produce una textura muy diferente. ¿Se acuerdan que yo les dije que la amilopectina era la encargada de dar viscosidad y pegajosidad a la mezcla? Igual que pasa cuando empezamos a amasar una masa, ¿sí? Vieron que al principio cuando agregamos el agua, la levadura y la sal, empezamos a amasar y se nos queda pegado todo en las manos, ¿sí? Todavía no está desarrollando el gluten, zaraza, pero se empieza a pegotear todo. Eso es porque rompimos los gránulos de amilopectina. Entonces, da una textura muy diferente. A veces los gránulos, dice, se rompen sin querer porque se utiliza un pisapuré de agujeritos muy chiquitos o porque las papas están muy frías y tenemos que hacer más presión para deshacerlas. Vieron que las papas frías también tienen una consistencia distinta.
Bien, esto es en cuanto al almidón. Entonces, una cosa importante que tienen que recordarse es que el almidón tiene esta propiedad de gelatinizar a 60 grados, y luego cuando se enfría, lo que le pasa al almidón es que gelifica. Primero gelatiniza, y el paso 2 es gelificar. ¿Sí? Gelatina, gel, y el paso 3 es retrogradar. Se llama retrogradación, como dicen, ay, qué retrógrados. Bueno, la retrogradación del almidón. Entonces son 3 propiedades del almidón. Gelatinización, cuando se somete a calor; cuando se enfría, gelificación; y cuando pasa el tiempo, retrogradación. ¿Sí? Vamos a ver un cachito esto. Vamos a ir a la página 119 del texto. Bien, donde dice enfriamiento, ustedes se van anotando las páginas que vamos viendo, igual está buenísimo, estos 3 capítulos están buenísimos, les recomiendo que lo lean porque tienen cosas que a ustedes como cocineros les va a encantar. ¿Sí? Enfriamiento. Vamos a ver ahora este paso 2, la gelificación. Ya vimos calentamiento, ahora enfriamiento, del almidón, ¿sí? Que está presente en los cereales. Estamos todavía en la pregunta número 4. Nos falta la 3, que ahora vamos a ver un videíto. Estamos 4 y 5, ¿sí? Pregunta 4 y 5 del TP5. Enfriamiento. Dice, si enfriamos una preparación espesada con almidón, póngale una salsa blanca, esta aumentará en general su viscosidad. ¿Sí? Algunas de ellas, además, conservarán la forma del molde a ser desmoldadas, es decir, que habrán formado un gel. ¿Sí? Muchas veces puede ser que ustedes hagan salsa blanca, la metan en un potecito y después la pueden desmoldar. Es similar a el famoso postrecito de maicena, ¿sí? Que se hacía antes, cuando no existían los postrecitos que se vendían. Pasaba esto, hacían como una crema pastelera, lo ponen en un postecito y después se puede desmoldar. O sea, toma la forma del molde que lo contiene. Para que esto sea posible, el almidón en cuestión debe poseer una proporción suficiente de amilosa. ¿Sí? Recuerden, amilosa y amilopectina. Por ello, las salsas espesadas con almidón procedente de la mandioca, que no tiene casi nada de amilosa, no conservan la forma. Por eso se usa el almidón de maíz para esto, ¿sí? Que tiene mucha más amilosa. Es decir, que las proporciones de amilosa y amilopectina no solo afectan el espesado y la textura final de la preparación, sino que también inciden en la formación de gel. ¿Sí? Para obtener un gel firme, será necesario que los gránulos de almidón se hayan hinchado y que haya amilosa suficiente tanto en cantidad como en calidad. Las moléculas de amilosa no deberán ser afectadas, como dijimos, por ácidos, enzimas o calor, y además deberán provenir de alimentos cuyas cadenas no sean lo suficiente, cuyas cadenas esperen que me perdí. Suficientemente la molécula largas para poder formar una red. ¿Sí? En la página anterior a esta, en la 118, les explica cómo incide los ácidos, el azúcar o el alcohol y las enzimas en las preparaciones con almidón. ¿Sí? Dice a grandes rasgos que los ácidos favorecen la ruptura de las amilosas y por lo tanto la viscosidad será menor para iguales cantidades y tipo de almidón. O sea, estos 3, ácidos, azúcar y enzima, dificultan, cambian, ¿sí? Las preparaciones con almidón. Ahora bien, ¿por qué se forma la red? Luego de haber calentado el almidón y de que éste haya perdido su forma cristalina, se asocia con el agua. Eso ya lo habíamos dicho.
Mientras la temperatura se mantiene elevada, las moléculas tendrán alta energía cinética, es decir, se estarán moviendo, y cuando la temperatura comience a bajar, acá está lo del enfriamiento, el paso 2, el movimiento empezará a detenerse, con lo cual las atracciones entre moléculas de almidón serán más fuertes que su energía para moverse, ¿sí? Es como si las bombitas de agua se estuvieran moviendo, después se enfría, y se queda todo más duro. De esta manera se irán acercando las moléculas de amilosa y amilopectina y formando una red entre sí que atrapará agua y los gránulos de almidón hinchados. Si hay poca amilosa o las cadenas son cortas, no alcanzarán para formar la red deseada, o bien esta será muy frágil. Y ahí abajo está el dibujito de esto. Las cadenas de amilosa se asocian entre sí y forman un gel. A ver, Lu, si estás ahí. Baja eso, el texto. Y acá está como una red compacta entre las amilosas